Ahora son las 8:54 de esta mañana. Es la hora Orient, tecnología japonesa de máxima precisión. Orient, el arte de dominar el tiempo. Bueno, amigos. Este espacio es una presentación de queso rallado artesano. En todas las comidas, queso artesano. El mejor. Bueno, les iba a contar que justamente en una conferencia organizada por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya se abordó la temática del lavado de activos, en especial las implicancias del lavado de activos justamente en este sector, en el sector inmobiliario. Y bueno, para profundizar un poco sobre el tema, nuevamente recibimos con muchísimo placer al doctor Leonardo Costa, que es abogado tributarista, especialista en prevención de lavado de activos, exsecretario de Presidencia del Gobierno del doctor Jorge Valle. Doctor Costa, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Todo bien, gracias. Bueno, muy bien. Hubo allí, digamos, una conferencia en donde creo que ya habíamos abordado en más de una oportunidad, me lo recordaba Danilo, la preocupación del sector inmobiliario justamente por verse muy relacionado muchas veces y utilizado, entre comillas, justamente por el tema de los lavados de activos. A ver, la Cámara Inmobiliaria hace 2 años que viene trabajando junto a la Secretaría Antilavado en tratar de establecer ciertas reglas que rijan a todo el sector a partir de una obligación legal del año 2009 y el decreto del año 2010. Naturalmente no es fácil para el sector inmobiliario, que es muy diverso, de tamaños totalmente diferentes entre lo que puede ser Montevideo, Punta del Este y el interior, con inmobiliarias con gran estructura, con otras menores estructuras, pero naturalmente es una obligación y así lo entiende el sector inmobiliario. ¿Qué es lo que básicamente se trató de hacer? Establecer cuáles deben ser las principales, diría yo, inquietudes que tiene que ver el sector inmobiliario frente a casos que puedan presentarse con una inusualidad especial, por ejemplo, precios muy elevados con respecto a lo que pueda ser el valor de mercado, transacciones diversas entre varias compraventas que se van sucediendo en el corto tiempo, sospechas porque eventualmente alguna persona vinculada al comprador pueda estar eventualmente vinculado a algún presunto delito. Y bueno, y en ese entorno más de 250 inmobiliarias participaron el miércoles pasado en un evento que marca también la tónica de preocupación del sector, por un lado, y por otro también un cambio, diría yo, hasta de actitud, en el sentido de que en el pasado estos temas eran abordados con menos urgencia. Lo que ha pasado naturalmente es que han habido muchos casos de lavado de dinero vinculados al sector inmobiliario, en donde naturalmente, más allá de que alguna inmobiliaria pueda ser encontrada o digamos o tomada en su buena fe y sin poder eventualmente prevenir ese mismo o saber del delito, sí lo que tiene que hacer es prevenir. Entonces, yo creo que eso formó parte de esa gran inquietud que el sector inmobiliario presentó y sigue presentando. Después de esa reunión, la Cámara ha recibido innumerables consultas, solicitudes de nuevas capacitaciones, y quiero destacar que conjuntamente con esta actividad, la Cámara viene desarrollando actividades casi semanales con la Secretaría Antilavado, básicamente encontrando el estado del arte en lo que tiene que ser la prevención. Claro. Y quiero destacar la colaboración y el papel de la Secretaría Antilavado por, primero que nada, la apertura política y la apertura mental y espiritual hacia estos temas, enseñando de alguna manera al sector inmobiliario y también respondiendo a dudas. Estamos incluso trabajando ver si esta es o no la mejor ley o el mejor decreto, no con un ánimo de que nos vayan a decir que sí o que no, sino simplemente de discutirlo. Se vienen cambios importantísimos en Uruguay, ya en el 2000 seguramente 17, como pueden ser, por ejemplo, la modificación del secreto bancario, ir a un sistema de mayor identificación del beneficiario final. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una sociedad anónima, ¿quién es realmente ese beneficiario? Y que esto sea conocido para las autoridades. Se viene también la inclusión del delito fiscal como precedente al lavado de activos. Para que me explico, hoy por hoy básicamente estamos hablando de narcotráfico, corrupción. Bueno, también se está discutiendo en Uruguay
que si eventualmente una empresa o una persona utiliza estructuras y no pagó los impuestos o evadió directamente ciertos impuestos o con determinados montos, eso también puede ser objeto de una investigación, cosa que hoy en Uruguay no es. Y esto tiene que ver naturalmente con un tiempo diferente que hoy se está viviendo no solo en Uruguay, sino en el mundo, ¿no? Claro. Lo que uno, digamos, como ciudadano a veces no le queda claro es cuando surge, por ejemplo, la información con respecto a la compra de la estancia, creo que fue el Entrevero, por parte de Lázaro Báez, ¿cómo se maneja periodísticamente el hecho de que pagó más del valor que tenía? Es decir, uno se pregunta allí, pero ¿no hubo un asesoramiento inmobiliario para decirle al comprador que estaba comprando por 16, por 20 millones de dólares algo que a valor mercado no era más de 9 millones? Y no un reporte correspondiente a la UIAF como, Claro. como debe hacer. Como debe hacerse. A ver, lo que justamente, una de las cosas que el sector inmobiliario los otros días discutíamos es una de las habilidades o de los conocimientos que tiene una inmobiliaria es saber más o menos cuál puede ser un eventual valor de mercado, cuánto vale la tierra acá. La tierra pelada o la tierra con un proyecto, porque por ejemplo puedo decir el metro cuadrado que vale 20 dólares, o si ya tengo un proyecto aprobado por el municipio, por decir una cosa, Sí, eso eventualmente puede salir en vez de 20, 400. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, saber efectivamente el valor de la transacción, forma parte de ese conocimiento. Y en caso en que ese valor se dispare de lo que pueda ser ese valor de mercado, eventualmente hacer un reporte de operación sospechosa. Que son pocos, ¿eh? Sí, pero porque este año... aun cuando están mandatados a que deben reportarlos, son pocos los Son reportes. pocos, pero este año seguramente vamos a terminar con un número récord por diversas razones. Desde la mayor sensibilización, el mayor control, porque al final del día, si no hay supervisión y control, es muy difícil que la gente haga las cosas. Y después por este cúmulo de información que tenemos desde... La mediatización de estos casos también puede llevar a... Sin duda. ¿Sí? Sin duda, hemos tenido muchísimas consultas sobre si tal situación debe ser o no reportada. ¿Por qué ese tipo de cosas? Porque naturalmente, casos... En Uruguay últimamente tenemos un caso por semana de envergadura mundial prácticamente. Sí. Este año ya la justicia tiene incautado 30 millones de dólares. Esta semana surgió otro caso más. Y por otro lado también todo el efecto de esta transparencia que llegó para quedarse, hace que muchas veces, no por utilizar una estructura, sino porque eventualmente el resto del entorno del negocio no está claro y eso hace que haya negocio. Este año, acordate, Danilo, a fin de año va a ser récord en sectores no financieros, llámese inmobiliarias, escribanos, estudios profesionales que brindan servicios fiduciarios, etc. Vamos a llegar a un número importantísimo y que es lo que las autoridades y el mundo le reclama también al Uruguay. O sea que creo que las autoridades se han puesto la miran en el punto correcto y bueno, y creo que en el fondo todos los sectores queremos y creemos que lo mejor es una economía sana, con todos los controles funcionando debidamente, ¿no? Claro. ¿Por qué siempre se dice que el sector inmobiliario es tan atractivo para lavar capitales, para los dineros mal habidos? ¿Cuáles son las vulnerabilidades del sector inmobiliario? Primero que nada, no tenés una transaccionalidad como en el banco, en el cual vos depositás, sacás, transferís, es menos. Segundo, en que muchas veces, ahora con la ley de inclusión financiera, a partir del año que viene, todas las transacciones tienen que ser bancarizadas de forma debida, pero antiguamente se permitía eventualmente compras en efectivo. Y bueno, eso naturalmente son riesgos del sector inherentes. Tercero, como muchas veces soy dueño de ese inmueble y con ese valor y eventualmente después lo vendo y ahí hago la diferencia, eso también hace mucho más fácil. Y por último, también vivimos una época de una burbuja inmobiliaria muy fuerte, ¿no? Vivimos una época de una burbuja inmobiliaria muy fuerte con valores muy altos. Entonces eso ayudó naturalmente a que viviéramos esta situación. Gran parte de la inversión sana y también a veces no tan sana se dio en el mundo, no solo en Uruguay, en sectores inmobiliarios. Entonces es un sector altamente especulativo, pero que justamente lo que la Cámara Inmobiliaria quiere hacer es que sea lo más transparente y sano posible para sus afiliados y en definitiva para los compradores y vendedores que actúan de buena fe, que son la mayoría.
¿Qué influencia ha generado, y estoy en estos momentos mirándolo con cierto asombro, esta situación de los Panama Papers? Y cuando digo mirándolo con cierto asombro es porque, bueno, esta organización de periodistas ha liberado ahora a todos los ciudadanos comunes la información de una forma, yo diría que muy sencilla. Uno ingresa en una página, ingresa en ese link, encuentra un buscador, en ese buscador pone el nombre del país, o sea, yo en este caso pongo Uruguay, dice buscar, el clásico search, inmediatamente me dicen todos los resultados que salen, es decir, han liberado estos más de 200 y pico de miles de documentos del estudio Mossack Fonseca. Y uno se pregunta cuando se instaló, o sea, cuando comenzamos con esto de los Panama Papers, recuerdo que tuvimos una conversación, a ver cuál era el alcance. Bueno, ahora han pasado ya unos cuantos días, hemos visto las repercusiones en nuestro país y en otros países. ¿Qué significa, o sea, qué podemos esperar de esta liberación de información bueno, tan pública como lo ha hecho en este caso esta organización de periodistas? Yo me acuerdo que les decía acá que había un antes y un después de este caso, porque naturalmente implicaba hasta una lápida de un modelo de negocios basado en temas offshore con cierta opacidad. Ese es un cambio que va a transformar toda la industria de servicios fiduciarios, la industria financiera, la industria bancaria. Y sobre todo me parece que va a traer en Uruguay, por ejemplo, cambios legislativos. Seguramente de la mano de la supresión o de la modificación del secreto bancario. Yo les decía hoy que uno de los cambios que a mí me parece muy adecuado es que se designe la obligación de designar el beneficiario final de estas sociedades frente a lo que sería hoy, por ejemplo, el registro del Banco Central. Eso sería fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque las estructuras estas van a seguir existiendo. Y bueno, y lo importante es que las autoridades sepan eventualmente quién es ese beneficiario y si el beneficiario, por ejemplo, inscribió la sociedad o no en Uruguay, que en su mayoría cuando tienen inmuebles así se hacen, o si eventualmente la declaró correctamente en el lugar de origen. Si eso se hace, si está declarada correctamente, eso naturalmente le quita cualquier problema. Y yo creo que esto lo que va a hacer es, si había reticencias políticas en el mundo para poner estas, por ejemplo, modificaciones legislativas que yo hacía mención, creo que se terminaron. Sí, o sea, un detalle nomás te digo, el G20 la semana pasada estableció la obligatoriedad de designar beneficiario final y escribir quién es el beneficiario final en 5 países de la Unión que ya firmaron un acuerdo y que eso se va a multiplicar. Claro. O sea, yo creo que el año que viene esto va a ser otro mundo, y bueno, y de la mano de esto seguramente más transparencia, ¿no? Y Uruguay tuvo un quiebre grande cuando eliminó la SAFI, las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, hablando de algunos años atrás. Usted dice que vamos a una situación similar en cuanto a dar un paso más en ese sentido. Sí, yo creo que sí, y creo que es un paso necesario, muy necesario en 2 aspectos. Primero, porque la industria digamos, de los negocios fiduciarios o de sociedades va a seguir existiendo, pero tiene que seguir existiendo con estas nuevas reglas de juego. Y segundo, creo que es un dato necesario por 2 razones. Primero, para que los fiscos controlen que esas estructuras paguen correctamente los impuestos que deben pagar. Y segundo, también para eventualmente, en el caso ya no estoy hablando de control impositivo, sino eventualmente para el control de otros delitos, que de alguna manera al final del día es lo más relevante. O sea que este es un cambio que se viene. Los que de pronto no creían en que este era un paso que se iba a dar, hoy ya no hay reticencias. Y a mí me parece que es un paso sanador para una industria de servicios que es necesaria, ¿no? Le queremos agradecer al doctor Leonardo Costa una vez más que haya estado con nosotros en la mañana de Arriba Gente, explicándonos un poco sobre muchos de estos temas que, bueno, normalmente están en la agenda noticiosa, a veces como que nos pasan un poco por arriba, nos hacemos muchas preguntas y, bueno, mejor trasladárselas a quien nos puede explicar hacia dónde vamos fundamentalmente, que por lo que está diciendo es todo bueno. Es decir, es algo que para mí es bueno. Claro. Para mí es bueno porque considero de que la transparencia era un objetivo. Un solo detalle que hasta anecdótico. En el año 2003, cuando se discutían estos temas en la OCDE, en Uruguay mucha gente decía no se toque nada, y había países que decían en el 2015 modificaremos.
el 2015 llegó y arrasó con todo. O sea que yo creo que es la única forma de que todo el mundo pueda trabajar tranquilo, que yo pueda trabajar tranquilo como abogado, sabiendo quién es mi cliente, sabiendo que se dedica, use o no use panameñas, use de BVI o use sociedades inglesas o uruguayas. Pues al final del día esa es la obligación. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Así hemos estado con el doctor Leonardo Costa. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos tenido en la mañana de Arriba Gente.